Secundaria primer grado. Matemáticas. Variación directa. Ya traje las cosas, Emma. Colócalas sobre la mesa, por favor, Mateo. Bueno, solo que tenemos un problema. No me pusiste en la lista las cantidades que necesitábamos de cada ingrediente. Pero podemos poner la cantidad de producto que sea, ¿no? Tal vez sí quede la receta. Aunque para estar más seguros, busquemos un video que nos ayude. Aquí hay uno, mira. Cuando se cocina siguiendo una receta, es necesario conservar la relación entre la cantidad de cada ingrediente que se va a utilizar y el número de porciones o personas para las cuales está contemplada la receta. Por ejemplo, la siguiente receta es de un panqué. Si se quiere hornear un panqué para más o menos personas que tengan las mismas características e igual sabor, es necesario ajustar la cantidad de cada ingrediente de manera que se mantenga la misma proporción que la receta para 12 personas. Por ejemplo, si queremos hacer un panqué para 4 personas, tendremos que ajustar cada ingrediente dividiendo su cantidad entre 3, dado que 4 es la tercera parte de 12. Entonces, la receta para 4 personas es... Es necesario conservar la relación entre la cantidad de cada ingrediente que se va a utilizar y el número de porciones o personas para las cuales está contemplada la receta. Pero si el número de porciones o personas es diferente, será necesario ajustar la cantidad de cada ingrediente, de manera que se mantenga la misma proporción que en la receta original. En la papelería, el lapicito, al comprar un cuaderno, se pagan 12 pesos. Por 2 cuadernos, 24 pesos. Por 3 cuadernos, 36 pesos. Y por 5 cuadernos, 60 pesos. Para obtener los cocientes 12 entre 1, 24 entre 2, 36 entre 3 y 60 entre 5, se obtiene el mismo número, 12. El precio aumenta de manera directamente proporcional al número de cuadernos que se compran. Analicemos la siguiente situación. Mis alumnos me comentaron que el Día del Amor y la Amistad encontraron un comercio en donde se venden ramos de flores. Un ramo de flores cuesta 24 pesos, 2 ramos 40 pesos y 3 ramos 69 pesos. Existe una variación directamente proporcional entre el número de ramos que se compran con su precio. Al obtener los cocientes 24 entre 1, 40 entre 2 y 69 entre 3, se obtienen los resultados 24, 20 y 23, los cuales son diferentes. Entonces, no obtenemos el mismo cociente, lo que nos indica que no hay una constante de proporcionalidad. En consecuencia, no es proporcional el número de ramos con el precio total que oferta el vendedor. Con esto, establecemos que ambas cantidades aumentan, pero no hay una variación directamente proporcional. Para que haya una variación directamente proporcional, al comprar el doble de ramos, se debería pagar el doble de su precio, es decir, 48 pesos. Pero en este caso no sucede así, ya que la florería vende 2 ramos en 40 pesos. Al hacer una oferta y disminuir el costo de los ramos por mayoreo, eso rompe con la proporcionalidad. Utilizaré otra situación. He tenido la oportunidad de comprar una motocicleta. La primera tabla muestra la información del modelo Viento. Su rendimiento con 2 litros recorre 94 kilómetros, con 3 litros 140 kilómetros, con 4 litros 180 kilómetros y con 7 litros 312 kilómetros. En la segunda tabla se muestra la información del modelo Águila. Con 2 litros de gasolina recorre 90 kilómetros, con 3 litros 135 kilómetros, con 4 litros 180 kilómetros y con 7 litros 315 kilómetros. En la tabla del modelo Viento, las dos magnitudes aumentan, pero hay una relación de proporcionalidad entre la cantidad de litros de gasolina con la cantidad de kilómetros que se pueden recorrer. Al obtener el cociente de 94 entre 2, se obtiene 47. Al obtener el cociente de 180 entre 4, obtenemos 45. Observamos que 4 es el doble de 2, pero 180 no es el doble de 94. Existe una variación, pero no corresponde a una variación directamente proporcional, ya que no son
proporcionales los litros de gasolina con el rendimiento en kilómetros, ya que, aunque ambas cantidades aumentan, no lo hacen en la misma proporción. Ahora analicemos la segunda tabla. Verifiquemos la correspondencia entre los valores de rendimiento con los litros de gasolina. ¿Sucederá lo mismo que con los datos de la tabla anterior? Para contestar esta última pregunta, veamos a detalle lo que sucede en cada caso con los datos que están en la tabla. Obtengamos el cociente 90 kilómetros entre 2 litros de gasolina. Obtengamos el cociente de 135 entre 3. El cociente de 180 kilómetros entre 4 litros. Finalmente, el cociente de 315 entre 7. Observamos que se obtuvo el mismo cociente, 45. Es decir, el rendimiento fue el mismo, el cual corresponde a la constante de proporcionalidad. Les propongo que realicemos un análisis siguiendo otro camino. Comparemos sumando término a término. Esto consiste en sumar 3 más 4 litros de gasolina y 135 más 180 kilómetros. El primer resultado nos da 7 litros y el segundo 315 kilómetros. Con esta comparación nos damos cuenta de que es una variación directamente proporcional, puesto que la equivalencia de ambas sumas corresponde al rendimiento por 7 litros. Esto nos permite saber con certeza el gasto de combustible en distancias determinadas. Supongamos que no conocemos la constante de proporcionalidad, pero que sabemos la distancia que recorre la motocicleta es directamente proporcional a los litros que consume. Usemos las razones internas. Sumamos 2 más 3 litros y sus correspondientes rendimientos. 90 más 135. Con 5 litros de gasolina, el rendimiento es de 225 kilómetros. De esta forma, hemos determinado otra manera de comprobar si en los datos concentrados en una tabla existe una variación directa. Me acordé que un alumno me comentó que al visitar a su abuelo lo mandó a comprar 80 metros de alambre de púas. De acuerdo con la tabla, 20 metros tiene un precio de 400 pesos, por 30 metros 600 y por 50 metros 1000 pesos. ¿Cómo podemos calcular el costo por los 80 metros? Lo podemos comprobar de dos maneras. Obteniendo el cociente de las magnitudes correspondientes para verificar si existe una constante de proporcionalidad o realizando la suma de término a término. Hagamos el procedimiento con los cocientes de las magnitudes para determinar la constante de proporcionalidad. 400 entre 20, 600 entre 30 y 1000 entre 50. Los cocientes que se encontraron son los mismos. Sí hay una constante de proporcionalidad, 20. Ahora podemos determinar ese costo al encontrar el producto de 80 por la constante de proporcionalidad 20, que es igual a 1.600 pesos. ¿Qué otra característica podemos encontrar? Se multiplica de la siguiente manera. 20 por 600, 12.000. 30 por 400, 12.000. 50 por 1.600, 80.000. Y 80 por 1.000, 80.000. Al multiplicar las magnitudes correspondientes de manera cruzada, ¿el producto es el mismo en cada pareja de datos? Para afirmar que los datos que se encuentran en la tabla son proporcionales. Tomando cualquier pareja de datos de nuestra tabla. Al multiplicar 20 por 1000, el producto es 20.000 y 50 por 400 es 20.000. Al obtener productos iguales, se observa que una de las magnitudes cambia y la otra también se modifica en la misma proporción. Esto quiere decir que cuando las razones de una variación directa son equivalentes al multiplicar de manera cruzada, los productos deben ser iguales para poder afirmar que existe una variación directamente proporcional. Podemos concluir que existe una relación de variación directamente proporcional cuando dos cantidades se relacionan de tal manera que, si una aumenta o se reduce, la otra también lo hace en la misma proporción. Por ejemplo, si una se duplica o se triplica, la otra también. Y si una se reduce a la mitad o a la tercera parte, sucede lo mismo con la otra. Los valores de ambas magnitudes tienen una relación constante que llamamos constante de proporcionalidad.
logramos identificar 3 formas de determinar si hay o no variación directamente proporcional en los datos concentrados en una tabla, calculando la constante de proporcionalidad, usando las razones internas y por medio de razones equivalentes. 2 magnitudes tienen una relación de proporcionalidad directa cuando ambas aumentan o disminuyen en la misma proporción. En este caso, al calcular el cociente entre un valor de la segunda magnitud y y su correspondiente de la primera magnitud x, siempre obtendremos un número constante llamado constante de proporcionalidad k. Si en una relación de variación proporcional directa se desconoce un valor, se dice que se trata de un problema de valor faltante. Analicemos la información que se presenta en la siguiente tabla, donde se muestran los días trabajados de un empleado de una empresa X y su salario correspondiente, sabiendo que el pago por día de trabajo siempre es el mismo. En la primera fila tenemos los días laborados, en la segunda el salario. Para encontrar la constante de proporcionalidad, dividir 750 entre 6 y 1750 entre 14 igual con 125. Por cada día laborado cobra 125 pesos. 125 por los 8 días trabajados, obteniendo así 1,000 pesos. ¿Cuánto debe cobrar por 2 días trabajados? Si le pagan 500 pesos, ¿cuántos días trabajó? Lo retamos a encontrar estos valores faltantes. Listo, terminamos. ¡Hasta la próxima!